Gracias por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recuerdo que estamos transmitiendo como siempre a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, Vaughan Live y algunos más. Os recuerdo también que podéis participar del chat. Nos encanta leeros vuestros comentarios, las preguntas también, por supuesto, para la ponente en este caso. Solamente tenéis que estar suscritos a nuestro canal o si no podéis hacerlo ahora mismo en la campanita y ya podréis participar. Así que con esto ya voy a pasar a hablar de nuestra invitada de hoy, que es Desiree López y nos trae una entrevista titulada Renacer del alma, el propósito de nuestra vida. Bueno, pues súper interesante. Yo sé que esto aquí despierta mucho interés en Mindalia, así que seguro que estáis felices al otro lado. Yo os voy a contar un poquito más de ella antes de darle paso. Desiree López es psicóloga, Master Coaching, está formada también en inteligencia emocional y PNL, es terapeuta holística, maestra de Reiki, de registros acásicos, constelaciones familiares, terapias energéticas y sanación cuántica. Además, es experta en autoconocimiento y transformación personal. Bueno, qué maravilla. Cuánta especialización, maravilloso. Ahora sí vamos a darle paso. Hola Desiree, ¿cómo estás? Hola, Elena, buenas tardes. Muy bien, pues estoy encantada. Un placer estar aquí hoy contigo compartiendo este ratito. Genial, pues yo también. La verdad que este es un tema que me parece, ya te digo, muy interesante y sé que en Mindalia también, así que estamos todos deseando escucharte. Y nada, yo quería comenzar con la pregunta que sé que te va a dar para mucho. ¿Qué diferencia hay entre el propósito de alma y la misión de vida? Y cuéntanos un poquito, pues, de qué va todo esto, cuál es cuál, ¿no? Y bueno, pues esto, básicamente. Por supuesto. Antes de empezar, me gustaría aclarar que este tema que tenemos hoy da para mucho, para muchas horas de exposición, de charla, porque se puede profundizar en muchísimos aspectos. Hoy he decidido pues, dedicar este tiempo del que dispongo para transmitir una base que genere un esquema claro de la importancia que tiene este tema en cuestión, tanto en nosotros como en nuestra vida. Contestando a tu pregunta, Elena, la diferencia entre misión de vida y propósito de vida, es muy importante crear esa diferenciación. La misión de vida, en realidad, es lo que es la forma en la que ponemos nuestros dones, nuestros talentos, nuestro conocimiento al servicio de los demás. De hecho, la misión de vida puede ser una profesión, ir encaminada a una profesión o no, no tiene por qué. Según también el proceso que tú vives en tu vida, tu misión de vida puede cambiar, podemos tener distintas misiones de vida, pero siempre vamos a identificarla porque es aquello con lo que vibramos, con lo que nos llena el corazón, con lo que disfrutamos y lo que nos sale de una manera fácil, ¿no? Como natural. Un ejemplo de esto, por ejemplo, conozco a personas que han trabajado como empleados de banca y después de un proceso interno, bueno, pues deciden dejar ese tipo de trabajo y dedicarse al coaching o dedicarse a otro tipo de servicio, ¿no? También tuve una chica en la consulta que era peluquera y cuando íbamos avanzando en el proceso se dio cuenta de que su verdadera pasión y su misión en ese momento estaba en la fotografía. Pues las circunstancias de la vida se dieron para que pudiera traspasar su peluquería y dedicarse, ¿no?, a la fotografía. Hoy en día pues está feliz desarrollando ese trabajo que considera que en este momento es su misión. Bien, por otro lado, lo que es el propósito de vida. Yo considero que el propósito de vida está relacionado con nuestra misión de vida, pero si ahondamos en lo más profundo de lo que es el significado del propósito de nuestra vida, lo considero porque es lo que nuestro ser ha decidido venir a experimentar en este plano para evolucionar. Para darle forma, en realidad, a toda esta temática, yo os voy a invitar a que os hagáis unas preguntas. Una de ellas es, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy?
¿Por qué y para qué vivo las experiencias que vivo? Viviendo experiencias podemos sacar un gran fruto de ahí, ¿no? A través de las experiencias que vivimos. Pero hay que ser conscientes de que somos un ser espiritual, que encarnamos en este cuerpo para poder experimentar precisamente en nuestra vida todas esas experiencias. Sacar el aprendizaje e integrarlo en nosotros, pues genera una transformación, y esto en realidad es lo que nos lleva a la evolución más interna, más profunda de nuestra alma. Normalmente nos encontramos con un problema en este sentido, es decir, no sabemos responder a ese para qué vivo lo que vivo. Nadie nos enseña, yo considero que desde pequeñitos tenemos que tener ya una guía, ¿no?, sobre esto, pero nadie nos enseña ese sentido profundo de la vida y de las experiencias de la vida. Entonces, en realidad, podemos ir haciendo pequeños aprendizajes, pero en muchísimas ocasiones esto produce el efecto contrario. O sea, el efecto contrario porque no entendemos por qué se nos presentan situaciones con las que sufrimos, se generan heridas en nosotros, condicionamientos. Y esto, claro, nos va llenando de dolor, de miedos, de inseguridad, de culpa. Todo este proceso, en realidad, es como si nos fuéramos creando, yo lo veo como si fuéramos poniendo sobre nosotros como unas capas de cebolla que de alguna manera me desconectan realmente de lo que soy. También vamos creando en este proceso un personaje con el que actuamos y nos movemos por la vida precisamente para llenar esos vacíos o esas carencias, o para suavizar ese dolor que vamos sintiendo dentro. En relación a este personaje, me gustaría poner un ejemplo para que se viera más claro, ¿no?, cómo se va generando este tipo de personaje en nosotros. Me gustaría que imaginarais que yo, por ejemplo, de niña, pues viví situaciones de soledad o sentí una sensación profunda de abandono. Entonces, en ese momento, yo, con esa edad, porque este tipo de heridas se suelen producir hasta los 6, 7 años de edad. En esos primeros años de edad yo no tengo razonamiento, no entiendo muy bien el porqué de la situación o el motivo, ¿no?, de por qué las personas que me rodean me hacen sentir de esa manera. Entonces, normalmente atribuyo la causa a mí. Considero que a lo mejor es que soy mala o que algo falla en mí. Por lo tanto, claro, para ir llenando, ir haciendo y obteniendo de los demás ese cariño, esa atención o ese cuidado que necesito, me voy convirtiendo en ese personaje. Esto es un proceso totalmente inconsciente, pero de alguna manera voy actuando de forma que puedo ir obteniendo, yo creo que puedo ir obteniendo ese amor o esa atención que necesito. Puedo convertirme en una niña obediente, por ejemplo, una niña buena. De hecho, ya se ha puesto un nombre a este concepto, que es el síndrome de la niña buena. ¿Qué quiere decir? Pues que intento agradar siempre a todo el mundo, que intento cumplir las expectativas de los demás, que siempre estén contentos conmigo, que me hago responsable de cómo están los demás y cómo se sienten. ¿Vale? Entonces, en todo este proceso lo vamos arrastrando luego a lo largo de nuestra vida, y de tanto estar enfocados fuera para conseguir, ¿no?, ese alimento que necesitamos para llenar nuestro corazón, nos desconectamos de nosotros mismos. Esto genera normalmente mucha frustración, porque en los casos que conozco, ¿no?, con este tipo de herida, no suelen conseguir lo que pretenden. O sea, das mucho, pero luego lo que recibes es poco o no es correspondido con lo que tú das. Entonces, bueno, se genera todavía más la sensación de no soy suficiente, algo falla en mí. Lo que es importante que quede claro, que para que se dé este proceso de renacer y de transformación en nosotros, de manera interior, profunda, hemos de desmontar ese personaje y también esas capas
que se han ido generando a raíz de él. Para esto es importante bueno, pues ir a esas heridas del pasado, detectar qué creencias limitantes hemos ido generando, qué cargas emocionales hemos guardado, tenemos todavía ahí dentro de nosotros, qué desequilibrio físico y energético ha provocado esto también en mí, ¿vale? Y al soltar todo esto es cuando conectas realmente con tu verdadero potencial, con tu ser, con el amor que hay en ti, con tu fuerza. Y de esta manera te sientes libre de ser la persona que eres y tu vida se vuelve plena y llena de sentido. Pero mientras que estemos en este proceso, identificados con este personaje y llevemos a cuestas todas estas capas, la vida inevitablemente nos va a ayudar y nos va a presentar situaciones para que comencemos a ser conscientes de todo ese proceso interior que debemos hacer, ¿no? De toda esa transformación que debemos poner en marcha en nuestro interior. Aquí cabe mencionar una ley que a mí me gusta mucho, que es la ley de la correspondencia. Como es arriba es abajo, como es dentro es fuera. Ya hace años el psiquiatra y psicólogo Carl Jung hablaba de este proceso, de esta proyección en 1945 y también Buda comentó sobre este tema en una frase que decía: todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti. Entonces, esto nos muestra que de alguna manera nuestro propio interior es lo que hace que se desplieguen en nuestra vida las circunstancias, las situaciones que necesitamos realmente para ir hacia adentro y recolocar y sanar todo eso que necesitamos. Imagina que debajo de tus pies hay un abismo, hay un vacío enorme. Ante ese vacío no sabes dónde agarrarte, no sabes dónde sujetarte. Entonces, normalmente, como yo lo veo, ¿no? La imagen que a mí me viene cuando hablo de esta sensación es como si de tu cuerpo salieran prolongaciones que se sujetan a esas columnas que te rodean. Esas columnas pueden ser personas, pueden ser situaciones, pueden ser incluso cosas materiales. Entonces tú te sujetas ahí y te da una falsa sensación de seguridad. Pero al estar sujeta ahí, claro, eso también provoca dentro de ti una dependencia a esas personas, a esas situaciones, a esas cosas materiales. Genera en ti inseguridad también, te sientes vulnerable. Si lo de fuera se mueve, me caigo al vacío. Entonces, la vida, en su inmensa sabiduría, de alguna manera produce esos movimientos que hace que precisamente esas columnas a las que nos agarramos se distancien, desaparezcan, se alejen. Y es en ese momento cuando entramos en esa situación como de pánico, de miedo. ¿Qué hago, no? ¿A dónde me agarro? ¿Dónde me sujeto? Pero es lo que realmente nos ayuda a ser conscientes de que debemos de crear en nosotros una columna interna, un soporte bajo nuestros pies, que realmente nos ayude a sentirnos seguros ante la vida. Y esta columna y este soporte es lo que se va creando en nuestro proceso de renacer, en nuestro proceso de aprendizaje y de evolución. ¿Qué necesitamos para construir en nosotros esta columna interna que nos sostenga? Bueno, necesitamos varias cosas. En primer lugar, identificar y descubrir, bueno, cuál es nuestra herida base, ¿no? ¿Cuál es la herida que sostiene ese personaje? ¿Y de qué están compuestas esas capas de las que he hablado anteriormente que nos condicionan tanto? También necesitamos, y es fundamental, el trabajar con nosotros de una manera integral. Porque hay que tener en cuenta que todas esas heridas, esos condicionamientos,
ese dolor, esas emociones, crean una huella en nuestro interior, pero es una huella que está interconectada en toda nuestra inmensidad, en todos nuestros cuerpos, tanto a nivel físico como a nivel mental, a nivel emocional, a nivel energético, a nivel espiritual. Por lo tanto, es muy importante ir y hacer ese trabajo interior y personal de manera integral. Esto de lo que os hablo, es lo que yo he ido descubriendo a lo largo de mi propio proceso personal, de mi propio proceso de transformación y también de todos los procesos a los que he acompañado, ¿no?, de muchas personas, de cientos de personas, los cuales he ido incorporando, dándole forma a este tipo de trabajo completo, de trabajo integral, que realmente vaya a la raíz y provoque en nosotros cambios internos duraderos y profundos. Así es como ha nacido mi método de trabajo, que se llama Renacer del Alma. Bueno, llegado a este punto, me gustaría comentaros sobre qué dificultades nos podemos encontrar a la hora de vivir este proceso. En realidad podemos encontrarnos, bueno, una variedad ahí de dificultades, pero yo las que considero más frecuentes y que son más características, una de ellas es la dificultad para integrar a nivel profundo los cambios que vamos generando. Es como que, bueno, se nos queda una idea, una comprensión, un conocimiento en nuestra mente, pero no acabamos de llevar eso a nuestro interior. Y esto muchas veces es provocado por no haber actuado, ¿no?, en todos esos cuerpos, en toda nuestra dimensión. Por otro lado, también una dificultad que se nos puede presentar es la falta de confianza. Para mí la confianza es algo que es realmente necesario, importantísimo. La confianza yo la dividiría o la ampliaría, este concepto, en la necesidad de tener confianza en 4 dimensiones. Por una parte, tener confianza en el profesional que te acompaña. Es muy importante el que te sientas con libertad, el que puedas abrir tu corazón y expresar lo que sientes o lo que piensas de una manera libre. Incluso abrirte hasta tal punto que pones tu corazón en las manos de esa persona. Eso es algo que yo valoro muchísimo y en lo que me siento muy agradecida, muy afortunada de poder vivir con las personas con las que trabajo, ¿no?, esta sensación y esta confianza que depositan en mí. Pero es muy importante porque si eso no existe, ahí hay un bloqueo, se bloquea totalmente el proceso. Por otro lado, también es muy importante y totalmente fundamental el confiar en ti. Es muy común que cuando estamos mal, nos sentimos tristes, hay en nosotros algún proceso de ansiedad, estamos en una situación complicada, nos sintamos pues más inseguros, nos veamos a nosotros mismos, ¿no?, en base a esas creencias limitantes, a esas capas que nos condicionan. Y eso nos genere falta de confianza en nosotros. O sea, no me siento capaz de hacer este cambio, de llevar a cabo este proceso. No me siento ni con la fuerza ni con la capacidad suficiente. Esto yo lo detesto frecuentemente en las personas que vienen a mi consulta y es muy importante porque ahí se produce un bloqueo. Recuerdo en este momento el caso de una mujer que vino a mí después de haber estado bastantes años tomando medicación para la depresión y para la ansiedad. También tenía un trastorno obsesivo-compulsivo. Y decidió ella, junto con su médico, ir retirando la medicación porque ella no quería seguir dependiendo de eso, ¿no? Lo veía en realidad como que era un parche que estaba tapando ahí, pero que no acababa de sentirse bien. Un mes y medio después de haber dejado la medicación, cuando ya no estaba bajo ningún efecto, vino a buscar ayudas y yo percibí claramente en ella que tenía esa falta de confianza en ella misma. No se sentía capaz, no se sentía con la fuerza. Pensaba que otras personas podían, pero que ella no.
Y para nada fue así. Deshicimos esos bloqueos, cambiamos esas creencias, cogió esa confianza en ella misma que necesitaba en ese momento y transitamos un proceso precioso de transformación y de renacer. Y hoy en día pues está feliz y súper contenta. O sea que por eso os animo, ¿no?, a que aunque os encontréis flojitos, flojitas, sin ganas, sin ánimo, con esa duda en vosotros mismos, que confiéis en que realmente se puede y que dentro de ti está la fuerza, la capacidad y el poder necesario para hacerlo. Ahí está, dentro de cada uno de nosotros. Bueno, la tercera dimensión en la que es importante confiar en los demás. El confiar en los demás nos da una sensación de ir como más seguros, más tranquilos por la vida. Hay situaciones que vivimos, en las que sentimos que nos han hecho daño, que hemos sido traicionados o incluso maltratados por alguien. Y eso puede hacer que se genere en nosotros un mecanismo automático de autoprotección para querer un poco refugiarnos y distanciarnos de los demás, vamos con miedo para que no nos vuelvan a hacer daño de nuevo. Y esto también produce un bloqueo, porque todos estamos conectados y es importante que entendamos que también ese daño que recibimos o ese comportamiento que tienen muchas personas forma parte de sus propios procesos. No es justificarlo, sino el comprenderlo, pero también saber que hay muchísimas personas buenas en las que podemos confiar, que hay personas que pueden aparecer en nuestra vida en un momento concreto para abrirte una puerta, para darte una respuesta que necesitas, para apoyarte o acompañarte en un momento delicado. Así que también el desarrollar la confianza en los demás es importante y nos ayuda en este proceso. Cuando esto no existe, también puede ser un pequeño freno o bloqueo que se produzca en él. Y por último, la dimensión de confiar en el universo, en la vida. Debemos de ser conscientes y saber que hay algo mucho más grande que nosotros, que nos sostiene, que nos apoya, que de alguna manera, nos ayuda también a vivir este proceso de transformación, este proceso de renacer. Tanto en la energía general del universo, de ese todo que hay ahí, fuente, como quiera llamarlo, como también de todos esos seres de luz, de alta vibración, que están ahí para darnos ese servicio y apoyarnos y fomentar, ¿no?, y ayudarnos en ese proceso de sanación. Cuando sentimos esta confianza dentro de nosotros, en realidad es cuando se produce la magia y todo es posible, ¿vale? Este proceso de transformación, de autoconocimiento, es el que nos permite en realidad renacer a lo que verdaderamente somos, conectando así con nuestra paz, nuestra luz, nuestra fuerza y de esta manera llevando a cabo el propósito que nos ha traído hasta aquí. Cerrar un poquito. No, Elena, si tienes alguna pregunta, algo más que quieras que desarrolle o que aclare. Sí, mira, verás, estamos llegando al final, me parece un tema precioso, súper interesante. Creo que la gente está súper atenta además porque no se mueve mucho el chat y suele ser por eso, porque está quedando claro y la gente está súper interesada. Pero si quieres, para finalizar, ¿nos podrías dar unas claves sencillas para un poquito, en plan, bajar a tierra toda esta información y mantenernos conectados con nosotros mismos para actuar desde el propósito, ¿no?, más en el día a día? En realidad, la clave fundamental es activarnos para poner en funcionamiento todo ese proceso. Muchas veces la propia vida, la rutina, nuestra actividad frenética, ¿no?, del día a día, nos hace centrar nuestra atención en multitud de cosas, pero no en nosotros. Entonces sí es importante que dedicamos ese ratito para parar, para meditar, para relajarnos, para ahondar un poquito más
y sobre todo el saber identificar si necesitamos esa guía, bueno, que nos ayude un poco a ir más directos a realizar el cambio que necesitamos realizar y a ser más coherentes, por lo tanto, con nuestra vida, nuestra misión de vida y nuestro propósito más profundo de vida. También me gustaría puntualizar que estamos en este momento en un movimiento energético y social que de alguna manera nos anima y nos empuja a que saquemos todo aquello que todavía no hemos solucionado en nuestro interior, que no hemos sanado, que no hemos transmutado y que lo hagamos. O sea, yo creo que este momento también de despertar, de cambio, nos invita a todo esto. Entonces, bueno, yo animo a todo el mundo a que se enfoque y que vaya adelante sin ningún miedo, porque merece la pena. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad que sí, yo también lo animo y sí, es bonito, ¿no? Es interesante y sí, no hay que quedarnos ahí enganchados en los miedos, ¿verdad? Claro. Bueno, pues ahora, antes de pasar a las preguntas de la audiencia, Desiree, yo quería preguntarte un poquito más también por lo que tú ofreces. Entonces voy a, antes de nada, recordar a la audiencia que las redes sociales de Desiree López estarán bajo la descripción del vídeo de YouTube, ¿sí? Ahí podéis ir a buscarla, pero quiero que nos cuentes un poquito más sobre ese curso que tú ofreces y sobre tus terapias. Bueno, yo hago terapia a nivel individual, pero he sacado unos programas, mentorías, en los cuales, bueno, pongo en marcha totalmente, aunque también la terapia individual lo pongo en funcionamiento, ¿no? Y trabajo sobre eso, pero el método que he comentado anteriormente, mi método de trabajo, que es el renacer del alma. Tengo ahora en funcionamiento una mentoría individual que se llama Renacer del alma, en la cual, bueno, tenemos una primera sesión, la persona y yo, y en esa primera sesión detecto las necesidades y marcamos una hoja de ruta y de trabajo para ir directos a ese proceso de transformación, de sanación. Dentro de este proceso yo siempre trabajo con dos grandes pilares, dos grandes bloques. Por un lado, la sanación de todos estos aspectos que he comentado que es necesario soltar, cambiar, transformar. Y por otro lado, el empoderamiento en el sentido de, bueno, de que la persona vea realmente su capacidad, el universo que es por sí misma, todas sus cualidades, sus habilidades y que se genere interiormente esa fuerza y esa confianza que necesita. Dentro de este programa, que está diseñado para hacerlo online, se le irá dando a la persona toda la información necesaria, todas las técnicas necesarias para ir viviendo este proceso, acompañadas por mí en todo momento y teniendo sesiones presenciales online en cada una de las etapas del proceso. Por otro lado, también tengo un programa mentoría grupal, este sí es grupal, que se llama Autoconocimiento para el Renacer, que se basa bueno, en hacer un viaje de autodescubrimiento, en conectar contigo mismo, con tu corazón, con tu intuición, con tu energía, con lo que realmente eres, en todas tus dimensiones. Entonces, este programa grupal también está estructurado, igual que el anterior, con unas sesiones presenciales online conmigo y luego con un trabajo que se irá mostrando a la persona para que vaya caminando, ¿no? Y autodescubriéndose en este sentido. De esta manera, yo lo que veo es que las personas que toman, ¿no?, esta vía de trabajo, como yo lo hago, por una parte es una manera de ahorrar tiempo, porque como ya tienes una hoja de ruta totalmente hecha, clara, no te pierdes, no das rodeos, vas directamente al grano y a generar esos cambios profundos que necesitas. Y por otro lado también te ahorras ese desgaste que muchas veces produce el dar palos de ciego cuando hacemos alguna terapia que nos funciona, ¿no?, y que nos produce un bienestar, pero que vemos que no acabamos
de sentirnos del todo bien. Entonces, con esta metodología que yo he creado, después de, bueno, de aplicarla en mí y de aplicarla en muchas personas, vamos directos y con ese acompañamiento se hace el camino mucho más fácil y más rápido. Bueno, muchísimas gracias. Pues ahora sí vamos a pasar a las preguntas, si te parece, de la audiencia, que ya hay varias. Muy bien. Interesantes también para ampliar un poquito este tema y llevarlo un poco más a la práctica. Bueno, antes de nada quiero recordar a usuarios de YouTube que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia a través del botón Superchat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Vamos allá con la primera, que nos la hace Mónica Herrera desde YouTube. Nos dice: hola desde Nueva Jersey, ¿cómo sabemos que ya estamos activados? ¿Funciona mediante sueños? ¿Activados? ¿En qué sentido? No entiendo muy bien la pregunta. Vale, pues activados en el momento de, no sé si se refiere en el momento de despertar, el momento idóneo para nuestro cambio, nuestra formación, o activados y conectados energéticamente. No entiendo muy bien en qué sentido. Vale, ¿necesitas que pasemos a otra pregunta y le pedimos si nos quiere aclarar por el chat? Sí, mejor. Fenomenal. Vamos a pasar a la próxima pregunta entonces, que nos la hace en este caso Mari Carmen Fernández Lastra desde YouTube. Nos dice: ¿cómo conocer nuestro Jedi? Bueno, ahí te tienes que dejar guiar un poquito por tu corazón, por tu intuición. Es decir, de alguna manera, cuando estamos en este proceso, se ponen en movimiento diferentes circunstancias en nuestra vida y también aparecen personas, formaciones, talleres. De alguna manera conectas y das con la persona que necesitas y que es la adecuada para que te guíe, ¿no? Para que te acompañe en tu propio proceso personal. Pero eso hay que sentirlo, tú lo sientes dentro de ti, es como decir, esta es la persona. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a la próxima, que nos la hace Yanira Argueta desde YouTube, desde Los Ángeles. Nos dice: ¿algún ejercicio o práctica para aceptar a los demás, aceptándonos a nosotros mismos? Para aceptar a los demás y a nosotros mismos, yo considero que es fundamental el que activemos y trabajemos la compasión. La compasión muchas veces lo vemos como algo de, bueno, es que no es que te dé pena a alguien o que te compadezcas de alguien, no. Es un concepto un poco más espiritual, un poco más profundo. Cuando hablo de compasión me refiero a entender profundamente, o sea, qué es lo que le ha llevado a esa persona a actuar así, a hacer lo que ha hecho, a decir lo que ha dicho. Hay que ser muy conscientes de que cada uno de nosotros tenemos interiormente nuestro propio proceso. Cada uno de nosotros, todas las personas que estamos aquí en la Tierra, tenemos esa heridita de base, ese personaje, esas capas de las que he ido hablando, porque necesitamos de eso para vivir nuestro proceso, ¿no? Nuestro aprendizaje y realizar esa evolución y ese propósito de vida. Entonces, teniendo presente esto, nos ayuda un poquito más, ¿no? a ver a esa persona ya no desde el dolor o desde el resentimiento o desde la rabia, sino, bueno, ya más desde esa comprensión del amor y de saber que hay algo ahí que está provocando eso. Al igual contigo, es muy importante porque si trabajas en la compasión hacia los demás y no contigo, ahí está totalmente cojo. Quizá con los primeros que debemos de practicar esto y de ponerlo en marcha es con nosotros mismos. Muchas veces sentimos culpa o vamos arrastrando dolor dentro de nosotros, pero porque precisamente nos acusamos, nos damos con el látigo, como yo digo, no te des tanto con el látigo, ¿no? Porque no nos comprendemos, no comprendemos también que algunas decisiones, que algunos errores, algunas equivocaciones pueden ser causa, no es que puedan ser causa, es que son causa de nuestro propio proceso interno y debemos de mirarnos también con esa comprensión y compasión.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, que es un tema, lo de la compasión, súper sanador, ¿eh? Desde mi experiencia por lo menos. Así que mil Sí. gracias, Desiree. Creo que es una clave, la verdad, muy buena. Y además esto sirve a un montón de personas. Bueno, Mónica Herrera nos ha aclarado la pregunta. Nos dice, activados en nuestra mente primero y por eso soñamos lo que debemos hacer en nuestra vida. Evidentemente, como somos seres espirituales, somos seres energéticos y en nuestro interior existe esa esencia de, como he dicho antes, como es arriba, es abajo, tenemos esa conexión, podemos llegar a esa conexión con el universo, con nuestro yo superior, con otros planos. Entonces, cuando estamos en este proceso y comenzamos a despertar, comenzamos a soltar todos estos condicionamientos, a desarrollar también y a conocernos a nivel energético y a nivel más profundo, sí es muy común y es muy normal que muchas veces venga a nosotros información y que esa información nos venga a través de los sueños. Hay personas que reciben la información de muy diversas maneras. Puede ser una persona visual, que percibas, ¿no?, las cosas, o que te venga una imagen. Yo soy muy de imágenes, me vienen los mensajes con imágenes también, ¿no?, con palabras, pero puede ser de esa forma, puede ser sutil, kinestésica, que tú lo sientas más en tu cuerpo, o puede ser también que sea en ese momento de los sueños cuando se nos muestre esa información. Aunque los sueños, hay que decir que también son, hay que saber, ¿no?, cuando lo que soñamos es una información que nos viene de arriba o de esa conexión que tenemos, o si es una mezcla de todo nuestro subconsciente, nuestro consciente, nuestras carencias, nuestros miedos, porque eso también puede entrar en juego ahí. Ok, muchísimas gracias. Sigo leyendo preguntas del chat. Sigue entrando alguna que otra. Estamos llegando al final, pero seguro que un par vamos a poder hacerte. Así que vamos con la siguiente, que nos la ha hecho, en este caso, Susana Guzmán Orozco desde YouTube. Nos dice, hola, ¿cómo podemos identificar cuál es nuestra herida base si tanto la de rechazo y abandono, de cierta manera, ambas están formando ese personaje? Es que en realidad la herida, como yo lo he explicado, ¿no?, ese personaje cuando se forma por esa sensación de abandono, ¿no?, de soledad, en realidad la herida base es no me quieren, ¿no? Es esa sensación de no sentirte querido. Cuando sientes que no se te presta atención, cuando sientes que a lo mejor no se te cuida o que no se te da ese cariño, en realidad la herida base ahí es de no me quieren. Entonces, por eso creamos ese personaje, que muchas veces se traduce en una autoexigencia, en un perfeccionismo bestial que nos bloquea y que nos condiciona en muchos sentidos, porque ahí detrás está esa creencia de tengo que hacerlo todo bien para que me quieran, ¿no? Además de, bueno, de todas las otras consecuencias que he expresado. Entonces, el identificar ese personaje se hace, bueno, yo lo hago, ¿no?, día a día, ¿no?, con las personas que trato, ir profundizando y descubriendo, ir tirando del hilo, quizá de fuera hacia adentro, o sea, todas esas capas que se han ido formando, todos esos miedos, todas esas creencias, todas esas experiencias traumáticas que has vivido, eso, sabiendo cómo hacerlo, te lleva a esa herida de base. Ok, bueno, pues hay unas directrices, perdón, por ahí. Ya estamos llegando al final, así que puedo pasar una pregunta más. En este caso nos la hace Kewi desde YouTube y nos dice, ¿cómo defines al alma? Definir el alma. ¿Es algo tan grande el alma? ¿Cómo lo encuadramos en una definición? Yo siento el alma como lo que es mi verdadero ser, o sea, mi verdadero ser, mi verdadera esencia, y con la que voy experimentando la vida, tanto esta vida como otras vidas. La vida, las diferentes vidas que puede vivir nuestra alma, bueno, son muchísimas, ¿no?
y de esa manera nuestra alma va, bueno, avanzando, creciendo, superando cursos, subiendo niveles, para luego al final, bueno, alcanzar en ese nivel máximo en el cual volvemos otra vez a ese todo, a esa perfección que somos. Entonces, el alma es como esa voz interior. Yo creo que el alma, de alguna manera, la identificamos cuando sabemos escuchar nuestro corazón, nuestra intuición. Es esa vocecita interior que te habla, que te va indicando de alguna manera hacia dónde te tienes que dirigir. Y esa sensación, cuando vas conectando, ¿no?, con tu alma y con tu esencia, te produce una sensación de paz y de tranquilidad cuando tomas cualquier decisión o cuando te encuentras en cualquier proceso, que es tremenda. Entonces, bueno, no sé si he contestado a su pregunta de esta manera. Creo que sí, además de una manera muy práctica, que a mi entender es como sirven las cosas, ¿no? Así que creo que Desde sí, luego. Desiree, por lo menos a mí me has contestado bastante, supongo que sí. Así que bueno, ahora sí estamos llegando al final. Yo agradecerte toda esta información, la verdad, de manera tan clara y tan profunda al mismo tiempo, ¿no? Que es una maravilla, y también todos los tips que nos has traído para bajar a tierra todo esto. Así que Desiree, la verdad que ha sido un gusto este ratito, he aprendido bastante y la gente también, me consta. Yo mandarte un abrazo enorme, decirte que Igualmente, bueno, esta es Elena. tu casa cuando quieras, y te doy paso para que tú te despidas. Gracias, gracias. Bueno, para finalizar, me gustaría hacer énfasis en una idea, y es que es importante que seamos conscientes que estamos en la era de la información. En la era de la información que hace que esté a nuestro alcance, pues, mucho conocimiento. Podemos encontrar técnicas, información que nos ayuden a comprender, que nos ayuden a saber, ¿no?, qué somos, que todo esto de lo que hemos estado hablando. Pero considero muy importante y fundamental el que no nos quedemos solo con esa información en nuestra mente. Verdaderamente nuestro proceso de renacer y de transformación y para lo que estamos aquí es para que todo eso lo bajemos, lo integremos en nuestro interior. Yo he habido momentos en mi proceso que yo sentía como que había aquí algo que no se veía, ¿no?, pero era como algo que separaba lo que es mi cabeza del resto de mi cuerpo, de mi corazón, porque tenía mucha información, mucho conocimiento, pero no acababa de hacerlo mío, no acababa de integrarlo. Entonces, lo que invito a todas las personas es que no se queden, no os quedéis con ese conocimiento solo en la mente, sino que es importante el integrarlo y el bajarlo al corazón, el producir esos cambios a nivel profundo, el producir, bueno, esa transformación y ese renacer de nuestra alma, ¿no? Y bueno, yo ofrezco lo que esté en mi mano, mi conocimiento, mi sabiduría, mi experiencia, para poder guiar y ayudar en este proceso, pues, a todas las personas que lo necesiten y que sientan que yo soy la persona, ¿no?, adecuada para ello. Y ya para finalizar del todo, me gustaría deciros, compartir con vosotros una frase que escuché hace tiempo y que me quedó grabada, porque para mí uno de mis valores fundamentales es la libertad, es el que seamos libres de ser quien somos, de ser realmente lo que somos, ese ser maravilloso que hay dentro de cada uno de nosotros. Esta frase es: ser libre es abrir tus alas desde la autenticidad que eres, dejando que la música de tu corazón suene más fuerte que el ruido de tu mente. Un beso muy fuerte para todos. Bueno, muchísimas gracias con esta frase con la que nos deja Desiree. Poco más puedo decir, solamente os recuerdo que podéis suscribiros a nuestros canales para estar enterados de aquello que vamos publicando y de cuando comenzamos un directo, y también que por supuesto podéis compartir esta información si os ha gustado para que se expanda, que al final ese es el propósito, hablando de propósito, de Mindalia, ¿no?, comunicar la consciencia y el despertar. Así que con esto me despido, nos vemos pronto y os mando un abrazo enorme como siempre. Gracias por estar ahí.